Hola Artista, episodio 5. Estás escuchando Hola artista. Hola, artista. ¡Hola, artista! Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales por Óscar Domínguez. Escúchanos a través de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Te doy la bienvenida a Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales. Yo soy Óscar Domínguez, actor, cantante, director y coach de actrices y actores. A Hola Artista vamos a invitar a personas expertas, amigas, docentes y gente que admiramos a intercambiar impresiones sobre temas que nos interesan o nos preocupan. De la mano de profesionales vinculados o no a nuestro sector, aprenderemos y reflexionaremos acerca de ideas, consejos y secretos de nuestra profesión. Queremos recalcar que aquí no encontrarás verdades absolutas y que este podcast parte desde nuestra experiencia completamente personal y la de nuestros invitados. Y hoy hablamos con Xenia Rawan. Hola Artista. Hola, artista. ¿Cómo estamos, Xenia? Muy bien, contenta. Bueno, yo más. ¿Sí? Qué bien. Hombre, me hace muchísima ilusión. Y a mí. Cuéntanos, ¿quién es Xenia Rawan? Xenia Reguán es una persona que se dedica a esta profesión no me gusta decir del teatro, porque en realidad somos teatro, somos televisión, somos cine y somos todo lo que implique ser artistas, ¿no? Y que además tiene muchas otras inquietudes. Aparte de todas las inquietudes que resuelves con Ferran González. También. Eso es una suerte que tengo en mi vida profesional, que es ser medio socia de Ferran González, que es un artista bestial, vamos. Entiendo que como Xenia ha trabajado muchísimo y muchísimos años, le han dicho sí quiero muchas veces. Pues sí, me han dicho muchos síes y yo creo que he sido muy afortunada porque que te den un sí nunca significa que estés más preparado que otro, ni mucho menos que seas más bueno que otro, simplemente que estabas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, más allá de cosas que a veces se nos despiertan de físicos, de historias de estas. No, creo que la clave es conseguir hacer imaginar aquello que se está necesitando crear en una ficción, ¿no? Y pues parece que bastantes veces lo he conseguido. Pues eso es genial. Sí, Porque ¿crees en el valor suerte o valor casualidad? sí, totalmente. Creo que en nuestra profesión tenemos que lidiar con ese factor azar. Está ahí y no hay que pelearse con ese factor, ¿no? Creo que tenemos que hacernos amigos de ese factor, porque que exista ese factor también significa que el azar me puede beneficiar a mí, aunque hoy no me haya tocado. Y es importante recordarse eso, porque nos angustia mucho ese factor, ¿no? Y remar a favor de ese factor, porque a veces como que vamos en contra de ese flujo del azar o de la suerte o de la casualidad, ¿no? En plan, favorezcamos que eso ocurra también. De todas esas veces que te han dicho que sí, ¿te ha podido llegar alguno en forma de, uy, esto mejor que hubiera sido un no? Pues si te digo la verdad, creo que hay algo que cuando lo he hablado con mis compañeros y compañeras de profesión, hay algo que cuando te dan un sí, siempre te entra como esta incertidumbre de ¿voy a dar la talla? Hay como una postangustia del sí, ¿no? Y realmente a veces hay trabajos que los disfrutas y para los que realmente estás plenamente preparado y que todo encaja. Y a veces hay otros trabajos que te piden crecer y te piden evolucionar con el trabajo y te piden trabajar más para el trabajo y formarte un poquito más, ¿no? La formación y el trabajo no se termina con el sí. Muchas veces, casi la mayor parte de las veces, un trabajo es una oportunidad para crecer un poquito más. Y también, a veces, a mí también me ha pasado, pensamos que el sí es como la meta, ¿no? Como que hemos llegado a la meta. Y entonces empezamos el trabajo y hay como una relajación, como algo que baja, ¿no? Baja la ilusión incluso, baja como este sentimiento innato que tenemos los artistas de superarse
yo creo que cuando te dan un sí es la oportunidad perfecta para superarse un poquito más. Y sí, a veces me ha pasado, de hecho me pasó cuando yo siempre cuento que con 19 años tuve la gran suerte de ser la protagonista del primer musical que se hacía en franquicia de Walt Disney aquí en España, en Madrid. Y realmente el proceso de casting y todo lo viví con una ilusión y con una emoción. Fue algo que aún a día de hoy lo guardo en mi corazón como algo que a veces voy a buscar, ¿no? Cuando hay momentos en la profesión que uno se decae, ¿no? Y pierde un poco este hilo más infantil, pero bonito. No lo digo infantil como mal, sino ese niño que jugaba a poner los muñecos en la cama y a cantarle a los muñecos. Muchas veces voy a buscar ese recuerdo, esa experiencia de estar ahí en los castings y cantar una canción y que te pidan cantar otra. Y ahora hace esta escena y cómo va creciendo, ¿no? Y luego me pasó con este trabajo que cuando me dieron el sí, estaba preparada para ciertos aspectos del trabajo, pero no tanto para otros. Y eso me creó muchísima angustia. Y con 19 años ese tipo de angustia, pues no la gestionas igual que como la gestionaría ahora, claro. ¿Quién crees que es responsable en que veamos este tipo de producciones que comentabas como objetivos de éxito? Ahora, aparte de la responsabilidad que conllevan las redes sociales. A ver, yo creo que una parte muy importante que no nos podemos saltar de nuestra profesión tiene que ver con la necesidad. Tenemos mucha necesidad de tener trabajo y sobre todo de tener trabajo a largo plazo. Somos gente que vivimos en la incertidumbre total, la gran mayoría. O sea, muchas veces pensamos en estos actores que empalman trabajos, pero son la minoría. Y la gran mayoría, incluso los que tenemos suerte de trabajar bastante, vivimos totalmente sumidos en esta incertidumbre de que hoy tengo este trabajo, pero ¿qué pasará mañana? ¿No? Entonces yo creo que esto tiene que ver con esto posesivo que nos entra con el sí. Ah, ya tengo uno, venga. Y tenemos una tendencia a mirar qué voy a hacer después, en lugar de vivir ese sí y de vivir esa experiencia y de darlo todo y de entregarte a eso. Y lo de después, pues ya lo pensarás después, cuando toque pensarlo. Entonces creo que parte de esta responsabilidad viene dada por la necesidad. Estamos como muy necesitados de cierta estabilidad, sobre todo económica. Más allá también artística, pero económica también. Y creo que eso hay que aprender a relajarlo, hay que aprender a vivir ahí, ¿no? Yo tengo un amigo que un día me dijo, si querías ser rica, no haberte dedicado a, a esto. Teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo, ¿qué nivel de responsabilidad supuso para ti ser la primera Bella de la primera producción de La Bella y la Bestia en España? La verdad es que yo creo que no era del todo consciente a nivel responsabilidad, como que tenía 19 años y mi conciencia no estaba puesta ahí, estaba puesta en la ilusión, bueno, en la sorpresa también, ¿no? De hecho, mira, te voy a decir más. Me acuerdo que yo estaba haciendo un curso con Barry McNabb, que es un coreógrafo americano muy bueno, que ha trabajado con Fosse, y estaba haciendo un taller de Fosse con él. Y todas las chicas que estaban en ese taller se estaban presentando al casting de La Bella y la Bestia. Y me preguntaron, ¿tú no te vas a presentar? Y dije, pues mira, la verdad es que no, porque yo no veo, o sea, no veo qué papel puedo hacer yo en La Bella y la Bestia, porque jamás pensé en La Bella, ni mucho menos. Y no me presenté en la primera ronda de castings. Entonces no encontraban a La Bella y entonces dije, bueno, pues me voy a presentar. Fueron a Barcelona, me presenté, me animaron mucho mis amigos porque yo iba en plan, bueno, vale, pues voy. Me presenté y parece que algo pasó, algo hice que me quisieron volver a ver, hasta que al final me dieron el papel, pero yo lo viví de una forma muy sorprendente. No perseguí hacerlo, en un principio nunca creí que me lo fueran a dar y al final me lo dieron. Entonces, cuando me metí ahí, entre que me llevaron a Nueva York a ver la función, claro, fue como que me llevaran al sueño americano, fue una cosa muy bizarra también, ¿no? Con 19 años que te lleven a Nueva York, que te estés ahí con la compañía de La Bella y la Bestia, en el teatro cada día. Así que no era muy consciente del tema de la responsabilidad. Luego me puse a hacer las funciones y claro, cántate 8 funciones de Bella belteando, que era lo que me pedían en ese momento.
en una época donde no sabíamos diferenciar belting de twang, de nada, cantábamos como podíamos cantar y se acabó. Y ahí fue donde empecé a sufrir porque no estaba preparada, no conocía mi instrumento cantando lo suficiente como para gestionar esa partitura. No era tanto una cuestión de cantar mejor o peor, era sobre todo una cuestión de inconsciencia, de no sé qué tengo que hacer, ni cómo, ni dónde, ni para aguantar tantas funciones, ni para tener la voz donde yo considero que la tenga que tener. Y ahí sufrí, ahí fui consciente de la responsabilidad. Contradictoriamente, tú ya habías trabajado mucho y no has dejado de hacerlo nunca, tanto encima como detrás del escenario. Entonces, entiendo que la repercusión que tuvo esto tiene más que ver con lo que era la expectativa del éxito o de lo que se esperaba de Xenia. Mira, sí, yo creo que hay algo que también es como es, y era la primera vez que venía un musical tan grande y todo el mundo quería ser Bella. O sea, esto era una oportunidad que no sabíamos que se iba a instaurar de esta manera. No sabíamos que iba a venir luego El Fantasma de la Ópera, que luego iba a venir todas estas producciones. Era como algo muy, muy novedoso, ¿no? ¡Wow! No podemos nadie perder esta oportunidad. Entonces, claro, yo también entiendo que ahí se despertaron pues todas las necesidades de todo el mundo de estar ahí. Y cuando se despierta la necesidad, se despierta la rivalidad. Esto va así. Necesidad, rivalidad. Y ahí también se despertó eso. Pero como se me hubiera despertado a mí, ¿eh? No lo critico para nada. A mí me hubiera pasado lo mismo y de hecho me ha pasado otras veces, igual que nos pasa a todos, ¿no? ¿Y por qué no lo hago yo? Esto es algo con lo que tenemos que convivir y que tenemos que aprender a relajar. Entonces yo sentí más ese tipo de presión a mí me hizo muy pequeña, me fue haciendo muy pequeña, ¿no? El hecho de que a mi alrededor se generara este discurso de yo lo haría mejor, que es algo con lo que convivimos, nos pasa siempre. Pero yo no estaba preparada para asumir eso. Creo que en lugar de pensar siempre, es muy difícil, ¿no? Ponerte en esa posición, Sí. pero en lugar de decir yo lo haría mejor, no, yo lo haría diferente, porque es que yo no soy esa persona y somos personas completamente diferentes con características completamente diferentes. Y sobre todo, una cosa que yo he aprendido respecto a eso y que aún ahora tengo que luchar mucho para seguir como en este caminito, es que cuando tú tienes una mirada de rivalidad fuera, luego te la pones adentro. Si tú estás todo el rato pensando yo lo haría mejor y te vas al teatro en lugar de como espectador, como a intentar medirte con el otro, medirte con el compañero, cuando tú estás encima de un escenario, es imposible que no pienses que la gente está haciendo eso contigo. Por lo tanto, no es bueno para ti. O sea, ya egoístamente no es bueno para nosotros entrar en eso, ¿no? O como esta cosa de no aceptar que otro de repente puede superarse en algo, ¿no? Algo que a lo mejor a veces pasa, que trabajas con compañeros que aún no están del todo maduros como actores, por ejemplo, ¿no? Porque han alcanzado una madurez cantando antes que actuando. Esto pasa. Las madureces no las podemos controlar, nos vienen cuando nos vienen. Y con los años, esa persona se convierte en un actor reconocido o da clases de interpretación o lo que sea. Y hay una tendencia a, a no querer ver, a no querer asumir que esa persona se ha podido superar. Y a lo mejor ahora es un grandísimo actor y es una persona que tiene mucho que dar en esa faceta. Y cuando haces eso, te estás negando tú la capacidad de superarte también. O sea, que al final, hagas lo que hagas, ni que sea hazlo por ti, ¿no? Hazlo egoístamente. Ser mejor compañero o generar un compañerismo más limpio, al final te va a beneficiar. Así que, aunque lo creas o no lo creas, hazlo egoístamente por ti. Totalmente. Luego hay otra cosa que nos pasa a muchos y muchas artistas, que sufrimos síndrome del impostor cuando nos llegan oportunidades así. En mi caso tengo que reconocerte que personalmente lucho día a día contra ello. De hecho, tú has sido testigo del síndrome del impostor en un proceso de ensayo y es una sensación muy difícil de gestionar. ¿Fue tu caso o te ha pasado alguna vez de tener síndrome del impostor? Sí, claro que me ha pasado.
porque de unos años para aquí, con toda la experiencia de la Bella, yo me quedé muy traumada con cantar. Yo adoro cantar, me encanta, canto todo el día, mi marido está de mí y sin embargo yo generé un pánico absoluto a cantar. Y a raíz de esto me he formado mucho vocalmente. Y ahora me estoy sacando los exámenes de ESTIL, por ejemplo, y he descubierto que me gusta mucho dar clases de canto y que ayudo mucho dando clases de canto, sobre todo porque he pasado todo este periplo mío. Y claro, cuando empecé a decir, venga, va, voy a dar clases de canto, o sea, me moría de la vergüenza. Pensaba, se me van a echar encima. Y entonces, ¿sabes qué me pasó? Que pensé, ¿sabes por qué te imaginas esto? Porque tú lo haces. Y como tú lo haces, ahora te estás imaginando eso, estás haciendo una proyección y la verdad es que ahí fue un punto de inflexión de decir, no, o sea, esto no puedo hacer. Primero que para mí es tóxico para la profesión, es tóxico para mí, no dignifica o sea, nuestra profesión y hay que luchar contra eso. Y ¿sabes qué me pasó también? Que una vez lo hice, no pasó nada. Nadie me dijo nada, doy clases de canto, estoy la mar de contenta, nadie se me ha echado encima, no he recibido ningún hater, nada, nada, nada. Es que al final das el paso y no pasa absolutamente nada. O sea, el Exacto. mundo sigue girando y no pasa nada. Y además te das cuenta de todo lo que sabes, que eso es muy importante. Lo hablaba con una amiga que también está haciendo otro tipo de trabajo por Instagram. Me decía, es que ¿sabes qué me pasa? Que de repente me sorprendo de las cosas que sé, que yo no sabía que sabía esto. Y es muy bonito verte ahí. Bueno, ya hablaremos luego de tu faceta como influencer, pero vamos a recordar lo que es el síndrome del impostor por si hay alguien que no lo sabe, Vale. que está bastante más extendido de lo que parece, que se trata de una sensación que no nos permite aceptar o asimilar nuestros éxitos o nuestros logros, o que sentimos que no pertenecemos a ese grupo de gente, que vemos que están por encima de nosotros, o que eres un error de casting, o que eres menos talentoso o talentosa que los demás, o las demás, o que no tienes ninguna habilidad especial. ¿Qué podríamos recomendar para contrarrestar esa sensación de no merecimiento, aparte de trabajar el juicio que comentábamos? Yo creo que uno se tiene que lanzar a hacer las cosas. Yo creo que cuando te visita esta especie de verdugo, porque al final lo que sale ahí es una dualidad víctima-verdugo, ¿no? Pues verlo, decir, ah, mira, ya estoy haciendo eso. Pues oye, mira, víctima, mira, verdugo, que os quedáis aquí un rato y que yo me voy a lanzar. Porque al final es que no te va a pasar nada. Nadie se ha muerto por intentar hacer algo que creía que podía hacer o que confiaba que podía hacer y en el peor de los casos no le ha salido bien. No pasa nada, no es un estigma, no te va a quedar para siempre grabado y ya todo el mundo te va a recordar por esto. La gente tiene otras cosas que pensar y que hacer en su vida. No somos tan importantes, yo creo que este es el tema, ¿no? No somos tan importantes como somos para nosotros mismos, porque tiene que ver con la mirada externa, esto uno realmente cuando se siente impostor, lo que está haciendo es buscar una aprobación o lo que está es con miedo a no recibir esa aprobación. Que es verdad que hay gente que se queda muy estancada en eso, que no puede moverse de ahí, es muy angustioso y sobre todo es una pena para el resto de los humanos que esa gente no pueda compartir su talento, bueno, o todo aquello que sabe. Total, yo creo que, por ejemplo, en mi caso me ha servido mucho hacerme listas de méritos que he conseguido, en plan, ¿qué cosas he cumplido en esta vida, no? O porque a veces se nos olvida, o sea, con esta movida del síndrome del Sí, impostor, de repente es como que no has trabajado en tu vida, no has hecho nada, no te has subido en un escenario en tu vida, pero no, o sea, hemos hecho mogollón de cosas. Y al claro. final, yo creo que lo más importante es que el público está ahí. Quiero decir, eh, haya síndrome, ¿no? El público se lo va a comer con papas. Quiero decir que te tienes que plantar ahí y hacer función y que nadie note nada. Entonces, al final, es enfocar en el trabajo y estar ahí presente y echarle un par, básicamente. Xenia Rawan ahora es influencer y está con el marketing digital, que es tecnología, y publica muchísimo contenido muy interesante en su perfil profesional de Instagram. Y hace poco vi una publicación a una story que invitaba a que nos analizáramos después de un cotilleo. Me llamó un mogollón la atención, ¿no? Que son momentos que como que de repente bajamos la guardia, ¿no? ¿Comentabas? A ver, yo soy pro cotilleo. Yo creo que cotillear está bien porque es una manera de relajar también. Pero creo que una cosa es cotillear y la otra es ponerse verdugo, que son dos cosas distintas.
Un cotilleo es algo inocente, es algo que no te toca personal, que no estás en lo personal, no estás haciendo proyecciones y no es venenoso, es jajiji, juju y esto va bien. Y a ver, un poco de picantón y un poco de travesura también está bien, tampoco vamos a ser aquí Illuminatis, no, no es el tema, no. Yo soy muy cotilla, muy bueno, el Ferran y yo cuando nos juntamos somos los cotillas más grandes del mundo, pero es un cotilleo del que aprendemos cosas. Hablamos de, ay, porque no sé qué, y de repente enseguida nos sale un hilo de, ala, pues sabes que yo esto también lo he hecho, ay, pues yo también, pero desde un sitio más constructivo, desde un sitio que te puede llevar a ti a algún lugar. Cuando estás venenoso, estás destructivo, destruyes y entonces te acabas destruyendo a ti también, porque al final lo que haces afuera te lo haces adentro. Y esto es así, no es nada zen, es que es tal cual. Cuando yo me cebo con alguien porque no me han dado el papel a mí, se lo han dado a esta, que no sé qué, que tal, porque yo trabajé con ella aquí, porque yo la he visto allí, que esto lo hacemos, es que lo hacemos. Este personaje lo tenemos. Porque cuando uno hace esto, detrás hay un motor angustioso de uno. El otro es lo que menos te importa en ese momento. No es una realidad, es una proyección. Y creo que es bueno hacer el ejercicio cuando uno se pone muy venenoso, que siempre vas a caer a ponerte venenoso porque es algo que nos pasa, no solo en esta profesión, en cualquiera. Creo que no cuesta nada hacer el ejercicio de parar un momento, respirar y decir, ¿qué de mí se está revelando aquí? Que es una pregunta muy fácil de hacerse, muy clara y que seguro que te viene alguna cosa, siempre. Y a veces duele un poco, también es verdad, a veces hace un poco de pupa. Pero es una pupa, como dice Lorca, que, como lo dice, es un dolor sano y necesario para la salud, ¿no? Completamente. Que volviendo un poco al tema de antes, lo hablábamos con Francisco Reyes en el episodio 3 y claro, después de marcar las casillas que tú tenías previstas y tan pronto, te dijiste, ¿y ahora qué, Xenia? Pues sí, pero mira, fue un Yaraque Xenia que también siempre he dicho que fue una bendición, porque de repente igual me hubiera pasado toda la vida queriendo ser la prota de un musical de esta envergadura, ¿no? Me hubiera pasado mucho tiempo, en mi caso, perdiendo el tiempo, porque cuando lo hice me di cuenta que aunque lo disfruto mucho y me lo paso muy bien cuando lo hago, después yo he hecho Gris, he hecho musicales grandes y lo he disfrutado y es un sitio donde me encanta estar. Pero también me gusta estar en otros sitios. También me ayudó a encontrar que no solo quería estar ahí, que también quería estar, también mi actriz es muy feliz en otros sitios, en otro tipo de montajes, en otro tipo de actuaciones, en cosas más chiquititas. Y poder alcanzar esa meta pues tan rápido me ayudó también a poder abrir otras ventanas, ¿no? Completamente. ¿Estás de acuerdo con la idea de que es más fácil sostener secundarios o repartos o ensambles más que eternos protagónicos? La verdad es que yo, si me dieran a escoger, escogería poder hacer ahora esto, ahora lo otro. No, no, no creo que sea sano para nadie ni encasillarse ni en un sitio ni en el otro. Sí, suele darse, ¿no? Que cuando haces protagonistas parece que ya solo puedes hacer protagonistas. Y entonces ahí uno debe vivir con mucha angustia, porque no hay tantos protagonistas, ¿no? Normalmente protagonistas hay dos en cada obra y secundarios a lo mejor hay 4 o 6. También mira, ahora que dices esto, también hay esta angustia que nos genera el, después de haber hecho un protagonista, hacer un coro. Esto es algo que pasa mucho, ¿eh? Yo que he sido protagonista, ahora me veo aquí relegado a coro. Y es algo que también se nos despierta y que si lo piensas es tan ridículo, da tanta risa. Porque ¿qué más da? No, no pasa nada. Yo lo que sí que creo es que cuando haces un protagonista tienes que sostener unos asuntos y otros no. O sea, quiero decir, yo me acuerdo cuando hacía Bella que, pues, ¿qué me pasaba? Que tenía más rato de función en el que tenía que sostener yo sola, en el sentido yo con otro, que es como que estás más desnudo, trozos de función, o que tenías que llevar la acción dramática más a tus espaldas. Pero por otro lado, me acuerdo que siempre pensaba, uy, pero no me tengo que aprender todas estas voces. Que cada uno sostiene desde donde sostiene y todo es importante y todo es un trabajo al final. Y unos pues tienen unas responsabilidades y otros. Ya está, no tiene más. En el episodio 4 hablábamos con Silvia Montesinos sobre aprender del no. En este caso, ¿estás de acuerdo que un sí supuso para ti un no en cuanto a reorientar la brújula interna y como proceso de aprendizaje?
Totalmente. Para mí fue un cambio, bueno, una inflexión total en, bueno, diría en mi carrera, pero claro, tenía 19 años, ¿me entiendes? O sea, recién estaba empezando mi carrera cuando hice La Bella. Y ahí se despertó en mí esta necesidad que nunca me ha abandonado de aprender, pero no de aprender desde la angustia de no saber, sino desde la necesidad de saber más y más y más. Y creo que es un sitio muy gustoso cuando lo encuentras. Y también, pues porque me abrió muchas ventanas, bueno, ventanas que no contemplaba como otras formas de vivir la profesión. Ya no solo pues porque a lo mejor, bueno, me hice una compañía, también empecé a dirigir, empecé a escribir, y ese sitio para mí, bueno, ha sido como más mi casa incluso que un musical grande. Bueno, que yo tengo que reconocer, y tú lo sabes, que Shane Rewan es una directora maravillosa. Ay, gracias, amor. No es verdad, las cosas como son, tú lo sabes. El caso, hablando de Silvia, sin saber que eres tú, te ha dejado una pregunta. A ver, Silvia. A ver qué nos dice Silvia Montesinos. Bueno, pues mi pregunta es que, ¿qué opina sobre las inteligencias y los talentos? Si opina que son la misma cosa o que son cosas diferentes. Ahí lo dejo. Vale, Silvia, te hablo a ti, te entiendo, entiendo lo que me preguntas. Mira, pues, ¿sabes qué? Recuerdo, o sea, me ha venido ahora un recuerdo súper nítido de estar cenando mi padre, Ángels, cuando eran pareja y yo en Madrid, en nuestra casa de Madrid, y hablar precisamente de esto, ¿no? Y recuerdo que mi padre decía que él había trabajado con mucha gente que no tenía esa inquietud y que eran maravillosos actores. Y creo que es uno de esos momentos en los que tengo que reconocer que le voy a dar la razón a mi padre. A ver, hay actores más intelectuales y que les cuesta más pues ponerse más físicos y hay actores pues más físicos que les cuesta más ponerse intelectuales, más emocionales. Entonces, yo cuando trabajo con un actor me gusta ir a ese sitio que no visita tanto, porque creo que lo suyo es una cosa equilibrada. Me refiero a que el talento se puede dar de muchas maneras distintas, pero creo que tiene que ver con algo más intuitivo. Entonces, esa intuición, creo que relacionamos el talento con esa persona que tiene una intuición escénica, eso que decimos que nos enseña, ¿no? Que no se puede enseñar. Pero también creo que siempre me ha parecido peligroso pensar, aunque es un tópico, que con ese talento, creo que es un buen punto de partida, que evidentemente te va a dar muchísimo. Para mí la persona que tiene talento es que tiene ya de serie, está en una tierra fértil. Eso no quiere decir que alguien que no esté en una tierra tan fértil no pueda ser un árbol increíble, un roble alucinante, igual que el que está en una tierra fértil. Quiere decir desde dónde partimos, para mí, ¿eh? Xenia, sin saber quién es, ¿qué le preguntarías al siguiente invitado o invitada del podcast? Déjale una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué se te ocurre, siguiente invitado, invitada, que no sé quién eres, qué se te ocurre que podemos hacer la gente de la profesión para generar algún tipo de cambio desde dentro? Es decir, para todo esto que pedimos que pase afuera, pues que tengamos más público, que tengamos más ayudas, ¿qué podríamos hacer para empezar a responsabilizarnos nosotros de ese cambio? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Xenia. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo profesionalmente? O cuéntanos los últimos trabajos que has hecho. Pues mira, he estado estoy justo ahora terminando dos montajes que he hecho con Sergio Peris Mencheta y es Castelvines y Monteses, que estamos de gira y irán en abril al Clásico. Y luego también otro montaje que se llama Una noche sin luna, que es escrito y protagonizado por Juan Diego Boto, que las dos obras son obras muy distintas, pero son una gozada de ver a esa gente en el escenario haciendo lo que hacen. También estoy dando clases, que también me apasiona dar clases. Doy clases de interpretación, de canto, etc. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, Xenia? Pues tengo un perfil en Instagram que se llama @xeniarewan. Que ahí de hecho está compartiendo Xenia contenido súper interesante a diario, retos, ejercicios, propuestas, o sea, comunidad de contenido
impresionante. Sí, sobre todo, mira, ya que dices esto, tengo un objetivo claro que es que dejemos de utilizar Instagram como una red superficial. O sea, que nos mojemos, que hablemos, que, que tengamos un poco en cuenta que cuando alguien está ofreciendo un contenido que consideras que tiene cierto valor, pues comenta, genera un poco de discurso con los otros participantes, porque al final es una red social y la utilizamos como si fuéramos unos voyeurs que estamos ahí en el metro chafardeando la vida de los demás, ¿no? Y creo que es una red que da para mucho y que estamos utilizando un 10% de las posibilidades que tiene. Pues Xenia, ponemos el enlace a tu perfil de Instagram en la descripción del episodio para que te puedan encontrar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me ha encantado hablar contigo. Toma nota. ¿Qué puntos clave hemos tocado en Hola Artista? En nuestro sector no podemos dejar de lado el factor suerte y el hecho de sostener el sí como parte de la profesión, que pueden resultar complicados de gestionar, como también el hecho de aceptar los síes que recibimos tanto nosotros o nosotras como nuestras compañeras y compañeros. Es importante convivir y acostumbrarnos a la sensación de incertidumbre e ir aceptando el lugar que nos toca ocupar en cada puesto de trabajo, siendo más protagónicos o más secundarios, ya que diferentes roles implican diferentes responsabilidades. En muchos casos hay cierta angustia cuando se nos presenta un sí para un trabajo nuevo, sobre todo en cuanto a estar al nivel de la producción, pero con cuidado de no caer en el síndrome del impostor, una sensación de no validez donde no nos creemos merecedores de ese triunfo y nos hace creer incluso que somos un error de casting. Es importante observar la información que nos llega de esas situaciones y tomarlas como impulso para afrontar cada nuevo reto. A veces, la necesidad de estabilidad en nuestra carrera puede hacernos caer en otras posiciones más desenfocadas que pueden ser interesantes de atender, como por ejemplo, al relajarnos cuando de repente cumplimos ese objetivo que tanto esperábamos, o cuando le dan el sí a otra persona, donde puede aparecer la comparación o la rivalidad. Para no perder la ilusión y no caer en la frustración, una buena idea puede ser anotar los pequeños y grandes logros que vayamos cumpliendo a lo largo de nuestra carrera para reforzar nuestra autovalidación y sin obsesionarnos en ir a buscar el siguiente proyecto, disfrutando el proceso y sin abandonar nunca las ganas de seguir aprendiendo. Estás escuchando Hola Artista por Óscar Domínguez. Bandeja de entrada. Envíanos tus consultas, dudas y sugerencias por escrito a través de nuestro chat de Instagram y Facebook o por email a artista.podcast@gmail.com o bien envíanos un mensaje de voz a través del enlace en nuestra biografía de Instagram. Y aquí tenemos una semana más a Mercedes Salvadores. Hola artista. Hola Artista. Pues encantada de estar aquí una semana más. ¿Qué tenemos? Cuéntanos. Pero ¿tú crees que tenemos pregunta? Pero siempre, a ver, ¿por qué me instalas siempre esta semilla de incertidumbre y de inseguridad? Ay, no se hace emocionante, porque yo cada semana pienso, no van a mandar pregunta, no van a mandar pregunta, pero oye, sí, vamos a poner solo una porque también es de esas que se tarda bastante en responder, es muy interesante. Y además nos lo ha hecho una compañera que tú también conoces y con la que hemos trabajado los dos, una maravillosa actriz. Nos lo ponen muy complicados nuestros oyentes. Vamos a escuchar el audio de nuestra amiga. Hola, me gustaría saber cuáles son las técnicas que utilizáis vosotros a la hora de memorizar un texto. ¿Qué técnicas tenéis para facilitaros esta tarea? Muchas gracias, un saludo. Bueno, creo que es Irene, ¿cierto? Irene Carnero, muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias por tu audio, compañera. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues es muy interesante, ya te lo había dicho. Yo la verdad es que en esto de memorizar tengo mucha suerte, me resulta bastante fácil, pero con la pregunta de Irene, al pensarlo un poco, me he dado cuenta de que sigo siempre los mismos pasos. O sea,
que tengo una técnica, que al final es, bueno, pues la que a mí me ha resultado útil después de unos cuantos años en esto. O sea, el método Salvadores. Oh, Dios, no, no creo, no. Es el método que a mí me vale. Bueno, sí, es el método Salvadores. Yo no sé si le sirve a alguien. A mí me vale. Esto hay que patentar. Mercedes, a ver, cuéntanos, ¿cómo va el método Salvadores? Bueno, yo os cuento lo que hago para aprenderme los textos, para memorizar. Yo lo primero que necesito es comprender el texto al 100%. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué época? Las circunstancias dadas, tú sabes eso, la edad del personaje, la etapa histórica, su estado emocional, todas estas cosas, ¿no? Cómo ha vestido, no sé. Espérate, porque claro, tú y yo esto no lo hemos preparado y no lo hemos hablado nunca, pero es que ahora o sea, a ver si vamos a coincidir en todos los pasos a seguir a la hora de estudiar el texto, porque yo, si no entiendo el texto, no lo puedo memorizar. Jo, es que me parece fundamental y hay gente que empieza a memorizar la palabra sin saber muy bien lo que está diciendo. Yo sería incapaz. Pero es que a mí me flipa muchísimo, en plan, yo qué sé, el nombre de una ciudad que ni siquiera saben dónde está, que es como, pero si no sabes ni pronunciarla y la están diciendo y les da igual. O sea, para mí es imposible. Para mí también. Pues mira, una cosa más en la que nos parecemos, Oscar. Siguiente, a ver si coincidimos en más, venga. Bueno, yo lo que hago después es decirlo en voz alta mientras lo voy leyendo. Voy cogiendo fragmentos y los digo en voz alta. A mí me funciona esto porque yo tengo memoria fotográfica y acabo aprendiéndome el guión así en fotografía. Es decir, a mí cuando se me olvida una palabra digo, "Ah, está en la parte de abajo a la derecha de la página. Bueno, no me sé el número de página, pero está en la parte de abajo a la derecha de la página, ¿sabes? Ya este es mi tipo de memoria. Yo sé que hay otros compañeros a los que les funciona muy bien grabarlo e írselo escuchando pues mientras limpian la casa, mientras van en el coche, en el metro, lo que sea. A mí esto no me funciona. ¿Tú, este paso? A mí personalmente lo de grabarme y escucharlo y repetirlo o sea, no sé, a mí personalmente tampoco me funciona. Creo que tenemos también en común esta cosa de la memoria visual y de saber en qué punto de la página está el texto. Pero creo que yo antes, como soy súper estructurado, que esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio, necesito, aparte de entender lo que es lo que estoy diciendo, o sea, intento también extrapolarlo a la totalidad de la obra, de la función, si hablamos de teatro, por ejemplo, ¿no? O de una escena. Entonces, para yo entender y también ubicar dentro de cada escena y también para saber qué texto viene, necesito saber dónde estoy. Entonces, si me sitúo espacialmente en la escena y en la obra y sé en el momento en el que estoy, digamos que para mí es más fácil ubicar el texto en ese sitio. Es decir, cojo, ¿cuántas escenas tengo? ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre en esta escena? Y en esta escena, ¿cuál es la estructura de la escena? ¿No? ¿Cómo arranca? ¿Cuál es el nudo y cuál es el desenlace? Si es que esto existe, ¿no? Pero, ¿qué fragmentos o qué partes, qué secciones tiene esa escena? O si, por ejemplo, si me tengo que memorizar un monólogo, que es más fácil ahora de visualizar, que a lo mejor me estoy enrollando un poco con esto. Cojo un monólogo y es muy claramente, tiene un inicio, tiene una parte media y tiene un final. Si no, pues no tiene gracia como un monólogo. Entonces, para retener toda esa información, que es muy complicado estudiar un texto así, me marco como, ¿qué ocurre en esas partes? Y así para mí es más fácil como transitar, o sea, como encontrar el enlace emocional con el texto y poder memorizar también con intenciones. Pero no a fuego, claro. No, no, bueno, pero es que me parece que estás yendo un paso más allá, porque yo estoy hablando más de memorización pura y dura, o sea, de cómo te metes el texto en la sesera. Pero no, no sé, claro, es que la mente de cada uno es tan diferente que sí, no sé, no. O sea, yo necesito entenderlo todo y, o sea, yo eso ya lo he hecho antes, pero tanto como estructura, ay, no lo sé. Bueno, que nos perdemos en tú y yo. Vamos a seguir con el método Salvadores, por favor, que es mi momento. Siempre se me olvida que esta es la sección de Mercedes. Va, Mercedes, por favor. No, por favor, estoy de broma. A ver, cuando llego, ¿sabes esas frases que siempre se te olvidan? Que sistemáticamente hay una frase que se te olvida siempre. Bueno, pues en estos casos yo me llevo el texto al cuerpo. ¿Esto qué significa? Le busco un gesto. Busco una cadena de gestos desde un poco antes de texto para que al llegar ahí
esté no solo en la memoria de mi cabeza del texto, sino en mi memoria corporal. Hago como una coreografía, no con música, sino con el texto. No digo que me ponga a bailar, son gestos de las manos de tal que tienen que ver, para mí le dan sentido al texto de alguna forma también. Y eso me ayuda a memorizar. Por eso para mí es muchísimo más fácil aprenderme un texto cuando se aprende a través de los ensayos, porque me estoy aprendiendo el texto sobre movimiento escénico. Y eso me ayuda muchísimo. Para mí, uno de esos ensayos en los que se dice, vente con el texto aprendido. Buah, memorizar eso me resulta mucho más difícil y estos son los truquitos que uso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que funcionamos muy parecido, Mercedes, porque yo también necesito situarme, o sea, conectando con lo que explicaba antes, ¿no? Necesito saber la experiencia de lo que es la función que voy a hacer o el acto interpretativo, si es una escena o lo que sea, ¿no? Necesito pasar por la experiencia si tengo que memorizar unas marcas y saber dónde ocurre cada cosa y entonces con esa experiencia yo ya puedo retener el texto mucho más fácilmente porque tengo como el trauma de haberlo pasado y a partir de ahí yo creo que es mucho más fácil memorizar, pero evidentemente no hay tiempo de ensayo suficiente como para que tengamos luego, ¿no? Tiempo para pasar todo el material espacialmente y luego estudiarlo y luego volverlo a pasar. Bueno, a veces pasa, hay milagros, hay producciones milagrosas en las que pasa eso. Pero sí, la mayor parte de las veces uno va, bueno, con muy poquito tiempo y siempre falta. Mira, es que me acaba de venir esta pregunta, que, bueno, es que esto requiere, no sé si una sección o un programa entero y además que nos cuenten muchos compañeros y compañeras. ¿Alguna vez has tenido un blancazo? Que si alguna vez he tenido un blancazo, madre mía. Pues por supuesto que he tenido blancazos, pero en momentazos. Y encima estarás de acuerdo conmigo y muchos compañeros y compañeras que esos blancazos de repente se para el tiempo y como que parece que pasan horas. Pero no, en el mundo exterior pasan nada, microsegundos. Lo que pasa es que tú estás como yendo al archivo, yendo a la carpeta, a la ruta, y en ese proceso, pues como debe ser a lo mejor algún proceso mental. Quiero decir, es como esta cosa como un déjà vu, ¿no? Pues debe ser como algo parecido, en plan, como que vamos a buscar la palabra, pero el mundo exterior no nota nada. Sí, a nosotros se nos dilata el tiempo que parece que, pues sí, lo que tú has dicho, y al final para el público son 5 segundos o 3 segundos, no sé. No, mi peor blancazo fue, porque siempre hay un compañero que te echa un cable, pero es que mi peor blancazo fue en un monólogo. En un monólogo, Óscar, me pareció eterno. Me fui al camerino a por el libreto. Mientras rellenaba... Bueno, un día te lo cuento. Mercedes, tenemos que decir que muchísimas gracias a Irene Carnero por esta pregunta súper interesante, que es que da para un capítulo entero. Una vez más. Si es que vamos a tener que hacer un spin-off con mi sección, otro podcast que sea de responder preguntas de compañeros. Bandeja de entrada, el podcast. Yo invito a los oyentes y las oyentes que si tenéis ideas, queréis aportar vuestro método de estudio como el método Salvadores, que nos enviáis, pues eso, por email, por mensaje, vuestras ideas. Sí, por favor, estaría muy bien. Igual acabamos creando un método colectivo. Esperemos. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a ti una semana más y a ver qué nos toca, qué nos deparará la semana que viene, qué nos preguntarán. ¡Chan, chan! Hasta luego, artista. Hasta la semana que viene. Gracias por escuchar Hola Artista. Síguenos en Instagram y Facebook. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales y déjanos una reseña de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. En el próximo episodio hablaremos con Teresa Ferrer sobre la validación.